Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Ingenio Viral. Yo soy Maggie Ortecho y hoy tenemos un tema súper interesante. El tema que tenemos hoy es topología y aunque suena un poco extraño, trata sobre la geometría en conjunto con el álgebra y cómo se aplica a ciencia de datos y robótica. Para ello vamos a visitar al doctor José María Cantarero López. Él es investigador aquí en el Centro de Investigación de Matemáticas, el CIMAT. Y quédense con nosotros aquí en Ingenio Viral. Mi nombre es José María Cantarero López, soy doctor en matemáticas por la Universidad de British Columbia, en Canadá. Mi especialidad es el área de topología algebraica, particularmente trabajo en espacios clasificantes y K-teoría topológica. Y desde el 2014 soy catedrático CONACYT en el Centro de Investigación en Matemáticas de la Universidad Mérida. Escucho topología y yo digo, ¿qué es la topología? Sí, bueno, es un nombre que ya parece complicado solo de oírlo, ¿no? Mira, la topología es la rama de las matemáticas que estudia propiedades geométricas, pero que no dependen de distancias o de escalas o de medidas. Esto es pues, ciertamente bastante diferente de lo que vemos en la secundaria o en la preparatoria, porque los tipos de problemas de geometría son, pues si yo tengo un triángulo y conozco la longitud de estos dos lados, si conozco el ángulo, pues cuál es la longitud del otro, ¿no? O si conozco estos lados, cuál es el área. Entonces, esto sí es bastante diferente, ¿no? Es una cosa bastante novedosa y en particular la topología algebraica, que es en mi área, lo que estudia son propiedades, o sea, dentro de estas propiedades de las que ya hablé, las que permanecen cuando deformas el objeto. O sea, tienes objetos geométricos y uno puede pensar que están hechos de un material elástico y uno empieza a deformarlos y algunas de estas propiedades todavía permanecen, siguen estando. ¿Y hasta dónde piensa abarcar, ¿no? La topología? O sea, ¿cuál sería, digamos, el alcance que tendría en las matemáticas? Bueno, pues con nosotros que sea todo el alcance que pueda, ¿no? No, la verdad es que la topología tiene mucho alcance y muchas relaciones con todo el resto de las matemáticas. Bueno, por supuesto tiene mucha relación con las otras geometrías, porque es un tipo de geometría, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la geometría diferencial, con la geometría simpléctica, con la geometría algebraica. Esas son otros tipos de geometrías que son un poco más restrictivos. Ahí a veces pues sí tienes que medir o sí le pides más condiciones a las propiedades que tienes. Pero ciertamente las propiedades de topología algebraica todavía siguen siendo importantes dentro de ahí. Entonces muchas veces se usan en conjunto con las técnicas de estas geometrías en particular. Pero sin lugar a dudas, donde hay más relaciones con el álgebra. Y de ahí también viene el nombre, ¿no? De topología algebraica, porque estas propiedades que permanecen invariantes bajo deformaciones normalmente tienen la forma de un objeto algebraico. Entonces ya he hablado por ejemplo de una que era este número, que era tomar el número de vértices menos aristas o tal. Pero muchas veces te dan números, pero te pueden dar otras cosas un poco más complicadas. Te pueden dar un espacio vectorial, te pueden dar un grupo, un anillo, que son el tipo de estructuras que uno utiliza en álgebra. Y la relación es tan estrecha, fíjese que esto es una cosa muy bonita, que hay una rama del álgebra que se llama álgebra homológica, que prácticamente se inventó y se desarrolló para que pudiera avanzar la topología algebraica. Claro, no es prácticamente como que el lenguaje que hay que ir desarrollando, ¿no? Para Exacto, que siga. exacto. Y por ejemplo, unos ejemplos que nos pueda mostrar para... Sí, claro. Bueno, pues me gustaría dar algunos ejemplos que se pueda entender para todo el mundo. Entonces voy a empezar con uno que a mí me parece muy bonito y que además fue uno de los primeros que yo conocí cuando empecé a estudiar topología. Imagínense que yo hago una curva, una curva muy complicada. A ver. Pero que empiece y termine pues en el mismo lugar, ¿ok? Y ahora, una pregunta que uno se podría hacer, imagínense que yo ahora estoy en un punto donde yo quiero, no sé, por ejemplo aquí. Y la pregunta es, ¿este punto está dentro de la curva o está fuera? Entonces, bueno, uno puede empezar a jugar al laberinto, ¿no? Y ver si sale o si se queda dentro. Pero
el espíritu de la topología algebraica, o muchas veces el espíritu de la matemática, es no trabajar tanto, intentar encontrar una manera más fácil, ¿no? Entonces, hay una manera que es la siguiente. Si yo estoy por aquí, está claro que estoy fuera, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es conectar mi punto con un segmento a un punto que esté seguro que está fuera. Por ejemplo, puedo hacer esto. Y aquí ya seguro que estoy fuera. Y ahora lo que hago es cuento el número de veces que he cortado la línea, la curva. Entonces, si el número de veces que lo corté era impar, eso quiere decir que estaba dentro. Y si el número de veces que lo corté era par, quiere decir que estaba fuera. Entonces, en este caso, como lo corté 4 veces, eso quiere decir que este punto está fuera. Es una cosa pues, muy bonita, ¿no? Sí, ya se empieza a ver más sencillo, ¿no? Se empieza a ver más sencillo y es un número, ¿no? No requiere más dificultad, ¿no? Quizás déjenme darle un ejemplo más que quizá les ilustre lo que les decía al principio de que las cosas se pueden deformar unas en otras o no, ¿no? Entonces, voy a dibujar aquí. Y esto es un experimento que todos pueden hacer en casa. Imagínense que tengo una esfera. Tómense una pelota, un balón, lo que quieran. Y que tengo, pues lo que nosotros en topología le llamamos un toro, pero bueno, pues es una dona, ¿no? Entonces váyanse al Krispy Kreme, cómprense una dona, no la muerdan todavía. Y la pregunta es, ¿será posible deformar esto en esto? Y parece una pregunta muy curiosa, ¿no? Porque dice, bueno, esto tiene un agujero dentro, esto también parece que tiene un agujero, pero ¿se podrá o no se podrá, no? Entonces, una manera de hacerlo es, volviendo a lo que hacía Euler, ya pues hace siglos, es triangular mi espacio. Entonces yo puedo empezar, por ejemplo, con la esfera, trazar líneas y vértices, y hago lo mismo por la parte de atrás, ¿no? No lo voy a dibujar ya porque no se vería, ¿no? Pero pues si ven aquí me van a quedar un triángulo, aunque sea un poco curvo, otro triángulo y otro, y por la parte de atrás habría otros 4. Entonces si yo ahora cuento número de vértices menos número de aristas más número de triángulos, resulta que me queda un número que es el 2. Y ahora aquí pues uno también lo puede intentar hacer. Aquí es un poco más complicado de dibujar, pero pues pueden intentarlo, ¿no? Con un modelo que tengan en casa y empezar a dibujar triángulos hasta que yo rellene completamente este toro. Y si uno hace la misma cuenta aquí, resulta que aquí te da 0. Entonces, si dos espacios se pueden deformar el uno en el otro, estos números deberían ser el mismo. Entonces, esto es una manera de probar, de demostrar que no se puede deformar de manera continua. Muy interesantes los ejemplos, doctor. Amigos, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de este tema muy interesante? Estamos de regreso aquí en Ingenio Viral, estamos con el doctor José María Cantarero López, estamos hablando sobre las aplicaciones topológicas a la ciencia de datos y la robótica. Doctor, vamos a continuar hablando cómo se relaciona, ¿no?, lo que es la topología con estas dos ciencias, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues quizá empiezo un poco con la ciencia de datos. Para poner un poco las cosas en contexto, ¿qué es el propósito de la ciencia de datos? Pues la ciencia de datos consiste, tengo muchos datos, y a partir de ahí quiero extraer alguna información útil, ¿sí? A lo mejor para predecir un comportamiento futuro o para lo que sea. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la topología? Porque parece que no tiene nada que ver con la geometría, ¿no? Hablamos de geometría y de la nada, puros datos, ¿no? Sí, parece que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la relación viene de una idea muy interesante, que es lo siguiente. Yo tengo mis datos muchas veces los puedo ver como, bueno, de hecho son datos numéricos, o a veces los puedo codificar para que sean números. Y a veces estos datos son más de uno para cada cosa, entonces a lo mejor si yo quiero estudiar pues, un punto del espacio, a lo mejor solo me interesa saber no solo dónde está, sino también me interesa saber su temperatura, me interesa saber su presión. Entonces para cada dato que quiero realmente tengo como 4 o 5 números. Entonces, como estos están dados de manera numérica, yo puedo tomar estos datos y ponerlos como puntos en un cierto espacio. Entonces, tengo como un montón de puntos separados que son mis datos.
A lo mejor mis puntos se aglutinan por aquí, luego por aquí hay muy poquitos, o tienen cierta forma. Claro, eso todavía no parece muy geométrico porque son puntos completamente separados. No parece nada que ver como con lo que le conté antes de una esfera o de un toro. Son como figuras más definidas. Entonces, la idea brillante aquí consiste en lo siguiente. Voy a tomar cada uno de estos puntitos y los voy a engordar un poco. ¿Sí? Y pues conforme los voy engordando, pues es fácil que algunas de las bolitas que vayan quedando se empiecen a chocar entre ellas. Y entonces pues ya se va a ir formando una figura. Y esas figuras que se van formando, pues ya sí son algo geométrico y las puedo interpretar de alguna forma, ¿no? Exacto, ya las puedo estudiar con la topología porque son figuras geométricas, ¿sí? Y aquí la gracia es, pues no solo que le puedo aplicar los métodos de la topología a uno de ellos engordados, sino que también dependiendo de cuánto los engorde, pues me va a dar resultados diferentes. Entonces, imagínense que yo, por ejemplo, tengo pues muchos puntos, ¿no? Imagínense que yo tomé una foto con un sistema muy rudimentario y no se ve bien. Y la foto que yo tomé era una foto de un círculo. Entonces, a lo mejor en la foto yo solo distingo que hay varios puntos que parece que forman un círculo, pero como la cámara era muy mala, pues a lo mejor hay puntos que salieron mal y salieron fuera, ¿no? Y si yo lo quiero interpretar, digo, bueno, eso parece que es un círculo, ¿no? Y conforme los voy engordando, pues sí que se van a pegar unos con otros y me van a formar el círculo. Y los puntos que quedaban fuera, pues luego se va a ver claramente que eran errores, porque al principio me van a dar otras figuras, pero conforme los voy engordando, pues van a desaparecer, ¿no? Entonces esta es la gracia de lo que se llama el análisis topológico de datos. Además, esta es una ciencia que, aunque estas ideas ya habían aparecido hace bastantes años, no se les tomó mucho en cuenta porque no teníamos el nivel de desarrollo tecnológico que tenemos ahora. Entonces, ahora es el momento donde estas ideas son importantes porque ahora con internet, sensores, cámaras que están en todas partes, la cantidad de datos que se produce es impresionante, ¿no? Sí, luego procesarlas, entenderlas. Es imposible que un ser humano solo pueda ver cosas ahí, ¿no? Y la idea es que si yo tengo tantísimos datos, ¿no? Antiguamente pues tienes un puñadito de datos, ¿no? Y muchos matemáticos los contrataban como gente que pudiera ver patrones. Puedes ver algún patrón en este dibujo y eso era muy importante, ¿no? Pero ahora cuando ya tienes millones y millones y millones de datos, o cómo se mida, ¿no? Con terabytes y terabytes de datos, ya un humano no puede hacer eso, ¿no? Entonces lo que uno hace es, tú les das estos datos a una computadora y a esta computadora le enseñas o le programas cómo aplicar los métodos de topología a estos puntos conforme lo vas engordando. Y entonces la computadora al final te devuelve un gráfico que te dice, bueno, si lo engordas 1 centímetro, se ve así. Se ve, bueno, no tanto se ve así, ¿no? Porque ni siquiera lo quieres ver, lo que quieres más bien es que te diga datos. Entonces, más bien lo que quieres es que te diga, si lo engordas 1 centímetro, tiene 3 agujeros en dimensión 1 y tiene 2 agujeros en dimensión 2. O sea, lo que quieres más bien es como datos numéricos también de vuelta, ¿no? Si lo engordas 2 centímetros, tiene 2 agujeros en dimensión 1 y así, ¿no? Entonces quieres que te dé como una función que dependiendo de qué tanto los engordes, te diga qué tanta estructura tiene en cada dimensión. Esa es la idea del análisis topológico de datos. ¿Hay algunas otras aplicaciones que en donde se presente esto de la topología? Tal vez no solo para ciencia de datos y robótica, sino algunas otras. Sí, bueno, precisamente este año es un año genial para la topología porque los premios Nobel de Física y el de Química, los dos se otorgaron a gente que había utilizado topología en su investigación. Entonces, la topología algebraica también tiene muchas conexiones con la física. Bueno, porque pues, la física a fin de cuentas quiere estudiar propiedades de nuestro espacio donde vivimos, ¿no? Y pues se presta muy bien a eso, ¿no? Las propiedades que los físicos quieren estudiar, las simetrías que quieren estudiar, se pueden poner de manera muy natural en este lenguaje de la topología. Y la química, aunque también es importante la topología, quizás por otra razón diferente, es porque pues a los químicos les gusta estudiar configuraciones de las moléculas y a veces es importante cómo se ven espacialmente, cómo se anudan. A veces resulta que estas configuraciones se anudan.
Entonces, por esa razón también es importante la topología en la química. Pero prácticamente vendría siendo el desarrollo de un lenguaje, ¿no? Que va a permitir expandir otros campos, porque nos ayuda a describir el entorno. Sí, exacto. Muy bien, amigos, vamos a ir a un corte, seguimos aquí en Ingenio Viral, hablando sobre topología y las aplicaciones que esta tiene. Seguimos aquí hablando sobre la topología. Le voy a pedir al doctor, por favor, que nos comente más aplicaciones que hay entre estas. Estábamos hablando sobre la robótica, la ciencia de datos, entonces ya ahora sí las aplicaciones. Bueno, las aplicaciones, de verdad, lo bueno que tiene el análisis topológico de datos es que se puede aplicar en cualquier lugar donde se generen datos a gran escala. Y esto pues sucede en todas las ciencias, incluso en cosas que no son ciencias también. Entonces, por ejemplo, una de las primeras aplicaciones que tuvieron fue para detectar células cancerígenas o también para detectar qué tan avanzado estaba un tumor de cáncer de pecho. Pues sí había métodos que se podían utilizar antes de esto, pero resultó que el análisis topológico de datos ayudaba mucho y en ocasiones daba cosas mejores, ¿no? Se podía detectar antes o se podía decir con más precisión. Para que vean también un poco la variedad de cosas a las que se le puede aplicar, otro par de ejemplos. Otra aplicación es a la evolución de los virus. Los virus son unos seres que evolucionan muchas veces de manera muy rápida, porque tienen una estructura genética muy simple, ¿no? Y además porque tienen otros procesos como son la recombinación, que simplemente se prestan ADN unos a los otros, ¿no? Y eso crea situaciones como que el virus de la gripe pues cada año sea diferente, fuerte, ¿no? O más fuerte. Sí. Pues una de las aplicaciones del análisis topológico de datos fue analizar cuál era la tasa de recombinación y cómo de rápido evolucionaban diferentes tipos de virus. Y en efecto, pues se vio claramente que el virus de la gripe era uno de los que más rápidamente evolucionaba, ¿no? Por mucho, ¿no? Comparado, por ejemplo, con el virus del dengue, que pues casi siempre es igual, no variaba mucho. Y otra aplicación que a mí me pareció muy interesante es la aplicación del análisis topológico de datos al básquet. ¿Al básquetbol? Sí, al baloncesto, ¿sí? Pues resulta que hubo una persona que hizo un estudio, o sea, agarró todos los datos de estadísticas de muchos jugadores, de muchos partidos, y le metió esta herramienta de análisis topológico de datos para determinar qué jugadores eran valiosos. Y no solo eso, sino qué tipo de habilidades tenían estos jugadores. Por ejemplo, según tengo entendido, porque no soy experto en básquet, en básquet hay como 4 o 5 posiciones básicas. Son 5. Está el poste, están los dos postes, está el alero y está el centro, ¿no? Entonces, ahí ya el equipo completo. Ok, perfecto. Entonces, dentro de estas posiciones hay uno que es bueno para anotar, hay uno que es bueno para robar balones, hay uno que es bueno para mantener la posición. Entonces, cuando se le aplicó el análisis de datos a todas estas estadísticas, resultó que había jugadores que eran valiosos, aunque no caían dentro de ninguna de estas 5 categorías. Ya. Y se vio que en realidad habían como 13 o 14 categorías de jugadores que podían ser valiosos. Claro, jugar pues prácticamente la geometría. Yo me acuerdo porque jugaba básquetbol, más o menos, ¿no? Que nos trazaba el entrenador. Es que el poste se tiene que mover y el alero tiene que robar el balón, ¿no? Y el del centro siempre tiene que estar. Pero uno dice, bueno, y siempre estamos haciendo las mismas jugadas. Yo siempre me preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que no nos ganan? Porque previamente las movidas ya están. Son solo 5 y tú dices, no te sales de eso, ¿no? Sí, es muy curioso, ¿no? Y además fue un estudio que fue muy valorado. Incluso le dieron un premio, ¿no? Un premio de la aplicación de la ciencia al deporte. Entonces, pues sí nos lleva a nuevas posibilidades, ¿no? A nuevas posibilidades, ¿no? Y yo creo que también se puede ver que también incluso está generando muchos empleos y mucho dinero. Una de las personas que más hizo que se desarrollara esta técnica de análisis topológico de datos fue Ganal Carlson, es un investigador de Stanford, que ya era un topólogo reconocido por su trabajo en matemática pura. Y pues fue uno de los que más impulsó esto, creó una compañía que se llama Ayasdi, la pueden buscar. Y esta compañía lo que ofrece es servicios de consultoría de datos a las empresas que lo requieran. Y
pues es una empresa que está generando un montón de dinero y que tiene un montón pues de gente que la contrata, ¿no? Ya sea gente del sector financiero, de la salud, de gente que quiere evitar fraudes o evitar lavado de dinero, también de gente que quiere reconocimiento de patrones o visión robótica. Entonces, la verdad es que es una cosa que está dando muchísimo juego. Y por ejemplo, acá en Yucatán, ¿qué investigaciones se han hecho con la topología? Bueno, aquí quizás debería poner un poco en contexto todo esto, porque el análisis topológico de datos es una cosa muy reciente, ¿sí? Cuando se empezó a utilizar de manera práctica, o cuando se empezó a introducir de manera práctica fue a finales del siglo XX, y por ejemplo esta compañía Jasdi que acabo de mencionar no se fundó hasta el 2008. ¿Qué tan reciente es esto? Aquí en México no se empezó a estudiar de manera seria esto hasta hace apenas 5 años. ¿Sí? Y uno de los centros que impulsó esto fue precisamente el CIMAD en Guanajuato, donde tienen un programa muy fuerte ahora mismo de estudiar este análisis topológico de datos. Hasta el momento aquí en Yucatán tenemos proyectos limitados en esta área. Por ejemplo, tengo un compañero aquí que trabaja en el área de cómputo, se llama Francisco Hernández, y él junto con un estudiante están trabajando en un programa de reconocimiento de gestos. Y ahora mismo todavía no le aplican esto de análisis topológico de datos, pero esperan que en el futuro puedan hacer esto. Claro, están comenzando, ¿no? Entonces esto pues nos lleva a decir, oigan, interésense en la ciencia de datos, ¿no? Por ejemplo, claro, si hay estudiantes de prepa que quieran, ¿no? A veces uno le tiene miedo a las matemáticas y dice, no son matemáticas. Sí, pero, claro, por ejemplo, ¿qué tendrían que estudiar para poder interesarse, ¿no? Para poder participar en estos temas? ¿Hacia dónde tiene que ir el perfil? ¿Tienen que ser siempre matemáticos o pueden ser, ¿no? Porque menciono física. Ajá. Por ejemplo, ¿qué áreas se involucran? Bueno, las principales áreas que se involucran son las matemáticas y la computación, ¿sí? Porque, bueno, por la técnica es de por sí matemática y, bueno, pues hay que programarlo en la computadora y luego, pues también es importante la eficiencia de los algoritmos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser de esas áreas, porque, como digo, esto se aplica a muchísimos lugares, ¿no? Dependiendo de dónde aparezcan los datos. Entonces también, si yo tengo una persona que, por darte un ejemplo, ¿no? Que hizo una licenciatura en biología, ¿no? Y tiene una idea de que, pues aquí están los datos de tal pájaro y sus condiciones de anidación y quiero estudiar cómo hacer que mejoren, y tengo un montón de datos y no sé cómo analizarlo, pues claro, puede venir con nosotros y estudiar esto, ¿no? En ocasiones es simplemente, aunque no tenga la formación matemática, aunque no tenga la formación de cómputo, es también tener un buen problema, un problema que pueda tener aplicaciones bonitas y simplemente aplicarle estos métodos. Pues qué interesante, doctor. Si alguien quiere saber más, porque definitivamente no sabía que era topología, ¿le podrán enviar un correo o a dónde tendrían que entrar para consultar? Claro, bueno, por supuesto yo estoy disponible para quien quiera hablar conmigo, entonces me pueden mandar un correo con cualquier confianza. No contesto a los correos que me piden dinero o algo así, pero a los que me piden información sobre tesis, sobre topología, yo con gusto les contesto. Y si no se atreven o quieren mirar otras fuentes por su lado, pues como la topología puede ser un tema técnico, ¿no? Que no se ve, por ejemplo, la licenciatura a veces no se ve hasta el último año. Yo les recomiendo que empiecen viendo textos de divulgación científica. Hay muchos textos bonitos donde empieza a hablar de topología de manera muy básica, con dibujos, para que se vayan haciendo la idea. Bueno, doctor, pues muchas gracias por platicarnos sobre este tema. La verdad que ha sido muy interesante y sobre todo, amigos, si tienen mucho interés, ya saben que esto es para el futuro. Está empezando y ustedes pueden formar parte de ello. Estuvo súper interesante el programa de hoy, hablamos sobre topología y las aplicaciones en la ciencia de datos y la robótica. Sin embargo, el doctor nos comentó muchas aplicaciones más, como fue lo de los virus y, por ejemplo, lo del equipo de básquetbol. Entonces, la verdad, les recomiendo mucho que ustedes investiguen más sobre la topología.
Si les interesó el tema de hoy, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ingenio Viral. No se olviden de checar el canal de YouTube porque están todas las repeticiones ahí. Y los episodios que se transmiten por 13 Visión los lunes a las 4:30 de la tarde. No se olviden también de nuestro programa de radio los sábados a las 11:30 por 96.9 Los 40 Mérida. Amigos, este fue un programa más. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Mayo Urtecho y esto fue Ingenio Viral.